Buenas tardes, somos el equipo 6 y vamos a exponer sobre la ciudad colonial de Guanajuato. Bueno, empezamos por su historia. Su nombre deriva de Guanajuato, que en purépecha significa lugar montuoso de ranas o lugar de muchos cerros, y debe su fundación a los reales de minas del siglo XVI, que al paso del tiempo se convirtieron en el centro minero más importante de la Nueva España. En razón de su belleza y trayectoria histórica, fue reconocida por la UNESCO en 1988 como Patrimonio Cultural de la Humanidad y actualmente es el principal centro histórico turístico del estado, además de ser una de las principales joyas coloniales de México. El origen de la ciudad se remota a las constantes inundaciones que sufría por las creencias de los ríos de Guanajuato, Laja y otros más. Estas corrientes iban acompañadas de grandes piedras y lodo que sepultaban total o parcialmente las construcciones ubicadas en el fondo de la cañada. Debido a la riqueza de los minerales, esta tierra reconstruida sobre las ruinas de la ciudad anterior, por lo que crearon verdaderas cápsulas del tiempo en donde se resguardaban construcciones, objetos y monumentos de la historia. Lo más interesante de Guanajuato son las villas, para 1590 se funda la villa de San Luis de la Paz. En 1576 se funda la Villa de León y en 1741 se le concede a Guanajuato el título de Villa de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato, con derecho a usar el escudo de armas. Ya después, en 1786, adquiere el nombre de Intendencia, formado parte de las 12 que componían la Nueva España. Y en 1792 se creó el gigantesco almacén de granos conocido como la Algóndiga de Granaditas, que es el de la parte superior derecha. Y el 8 de julio de 1821 se jura la independencia de México en toda la provincia de Guanajuato. Ya entre 1858 y 1860, durante la Guerra de Reforma, la ciudad de Guanajuato estuvo 9 veces en manos de los conservadores y otras tantas en manos de los liberales, pero ya en 1915 se libra en Celaya la célebre batalla entre el general Álvaro Obregón y Francisco Villa. Y bueno, esta bellísima ciudad que, como ya lo había dicho, es patrimonio de la humanidad, fue un lugar clave de nuestra historia, pues aquí se llevó a cabo el acto heroico de un minero apodado el Pípila, quien colocó sobre su espalda una losa de piedra y prendió fuego a la Algóndiga de Mundo. Granaditas, sitio en el que se encontraban refugiados los españoles. Y Guanajuato es una ciudad apreciada en todo el mundo que espera la visita de todos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las culturas de Guanajuato. Aquí les puse unos datos interesantes. Fue fundado el 20 de diciembre de 1823. Tenemos aquí lenguas indígenas que hablan. Entre ellas se encuentra el otomí, el chichimeca jonás, el náhuatl y el mazahua, y entre muchas otras que al rato les voy a platicar. Y bueno, Guanajuato significa, como ya hablé explicado mi compañera Vianey, en el Cerro de la Rana. Posteriormente les voy a explicar por qué. Ok, les cuento un poco rápido la historia de Guanajuato. Bueno, Guanajuato, oficialmente llamado Estado Libre y Soberano de Guanajuato, es uno de los 31 estados que junto con la Ciudad de México forman a México. Bueno, su capital es la ciudad de Guanajuato y se divide administrativamente en 46 municipios. Está ubicado en la región centro-norte del país, limitando al norte con Zacatecas y San Luis Potosí, al este de Querétaro y al sur de Michoacán y al oeste de Jalisco. Esta es la sexta unidad densamente poblada. Y bueno, por detrás de la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Aguascalientes es uno de los municipios más poblados. Y bueno, como ya les había dicho, fue fundado el 20 de diciembre de 1823. Siguiente, por favor. Ok, aquí ya les explico un poco de la historia y yo les voy a platicar cómo llegaron las culturas, estos
pueblos nómadas. Bueno, la llegada de los primeros habitantes se produjo por migraciones de pueblos nómadas, como ya les había dicho, y recolectores provenientes de las costas del Golfo y del Pacífico, guiados hacia las planicies del altiplano por las condiciones climáticas favorables posteriores al fin del último periodo glacial. Los indicios de la civilización más antiguos que tenemos en este estado se ubican en Chipícuaro, cerca de Acámbaro. Es una zona actualmente cubierta por la presa Solís. Chupícuaro en purépecha significa lugar donde abundan las plantas, gramíneas. Es el primer asentamiento permanente entre la región. Y bueno, este se encuentra, bueno, los últimos descubrimientos tienen registros desde el año 600 antes de Cristo hasta el año 250 después de Cristo. Y bueno, se trataba de una población dedicada a la economía agrícola, que combinada con la recolección de frutos y raíces de la caza, de la pesca también, es uno de los signos más distintivos de dicha cultura. Bueno, de hecho, de esta cultura se caracteriza porque sus entierros no solamente eran de humanos, sino también estaban asociados con los tlacuiches, o más bien con los perros. Y bueno, tenían tumbas delimitadas por piedras redondas. Y bueno, los cuerpos recostados de espalda recibían ofrendas, pero carecían de ellas, estaban acostados sobre el vientre. Dichas formas son interpretadas como de pertenencia a un grupo no social destacado, o sea, como que los echaban de lado. Y bueno, al tiempo estos cuerpos eran sepultados con sus respectivos perros, porque pues adoraban a los perros. Bueno, luego de la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, y la rendición y, bueno, la toma de los pueblos cercanos, el... perdón, es que me perdí. Bueno, después de que toman Tenochtitlan y someten a los demás pobladores, Guanajuato no se dejó tan fácil de tomar y por eso es que hay muchos pueblos indígenas aquí que habitan. Entre ellos podemos destacar los purépechas, los otomís y los chichimecas. Los primeros exploradores españoles llegaron al territorio en aras de establecer puestos militares, como preparación de la eventual confrontación con los pueblos indígenas de esta región. Pero como ya les dije, no tuvieron un éxito y por eso muchas comunidades se juntaron para darle peleas a los españoles. Y bueno, el primer español que exploró el territorio guanajuatense fue Antonio Carabajal en 1523, quien había sido designado para preparar el reparto de las encomiendas. Y el primer asentamiento español en el actual territorio del estado fue Acámbaro, como ya les había dicho. La ciudad fue fundada el 19 de septiembre de 1526 por el cacique Nicolás de San Luis Montañés, con el nombre de San Francisco de Acámbaro. De ahí proviene su nombre de la ciudad. Siguiente, por favor. Bueno, ya aquí les iba a platicar un poco sobre por qué se llama, bueno, Guanajuato, por qué significa en el Cerro de la Rana, pero mi compañera Vianey ya lo había explicado. Entonces les voy a explicar principalmente las culturas que tenemos aquí. Bueno, los grupos étnicos. Como primero tenemos el Chichimeca Jonás, que encabeza la lista de la etnia, que aproximadamente es un 14% de todas las, bueno, de la lengua que se habla en este estado, conforma un 14% de todo Guanajuato. La etnia de los jonases reside entre Guanajuato y San Luis Potosí, de acuerdo con el censo realizado del año 2000 y bueno, 2010 también. Y dice que hay aproximadamente 2.600 personas en total que hablan esta lengua. Los jonases siempre han sido del estado oeste de Guanajuato y fueron moviéndose poco a poco hacia el este con el paso del tiempo. Al encontrarse en desventaja a la llegada de los españoles, buscaron refugio en la Sierra Gorda y esta está ubicada al noreste de la región. La segunda región, bueno, la segunda cultura que más habita aquí son los náhuatl, que se encuentra con un aproximado de 770 personas aquí en Guanajuato. Esto implicaría como el 7% de las lenguas indígenas que hablan en esta región. El nombre significa sonido claro u orden. Esta cultura es conocida de los aztecas, quienes entre los siglos XV y XVI constituyeron de la civilización más dominante en Mesoamérica. Bueno, además en Guanajuato esta cultura está establecida en varios municipios mexicanos, como Sichu, Villagrán, Santiago Marabatío y San Miguel de Allende, como ya les había hablado. En tercer lugar tenemos a los otomís. Eh, Estos cuentan con 740 personas en Guanajuato, que representan también un 7% de la población de Guanajuato. Y bueno, son las lenguas que hablan. Esta se podría decir que es la cultura con más tiempo en la región. El nombre significa quien camina con flechas o flechador de pájaros en náhuatl. En el año 500 a.C., los otomíes ya estaban establecidos en el territorio mesoamericano. Durante la época de la colonización española se aliaron con los españoles adquiriendo su orden político, entre otras cosas. Hasta ahora se sabe que se destacaban en el arte de tejer. Y bueno, también tenemos a los Mazahua, que con al menos 650 personas en Guanajuato, que constituye como un 6% de la población de la región.
de aquí de Guanajuato. Un dato curioso de los Mazahua es que tienen una red social de comercios desde el Estado de México hasta Estados Unidos. Y a pesar de la cercanía con México, aún existen personas que desconocen de esta cultura. Son buenos haciendo ropa tejida bueno, especialmente para mujeres, con elementos distintivos de la misma cultura, que son de los Mazahua. Y siempre estuvieron establecidos al noreste de México. Sin embargo, actualmente están ubicados en todo el país. Su presencia es más fuerte en los municipios de San Felipe de Progreso y San José de Rincón del Estado de México. Siguiente, por favor. También podemos encontrar los purépecha, que, bueno, en Guanajuato hay más de 300 personas con esta cultura, de hecho abarcan un 3% y, bueno, casi se están extinguiendo, pero aún así siguen estando aquí. Según los registros de esta cultura, nació en el año 1200 después de Cristo en Mesoamérica, y bueno, se dice que su esplendor y auge terminó en 1600 después de Cristo. Pero bueno, actualmente aún hay personas que conservan esta cultura en México, y bueno, se encuentran muchas de estas en Guanajuato. Tenemos los mixe, que como pueden ver, tenemos ahí abajo una imagen. No, ajá, sí, abajo una imagen de cómo se eran. Y bueno, tenemos en Guanajuato 200 personas que representan el 2.4% de las lenguas que hablan en esta región y de los pobladores que la habitan. En la época colonial, aproximadamente en el siglo XVI, los españoles cristianizaron los mixe, por lo que ya no se encuentran muchos de estos. Y en 1938 se estableció un municipio con el nombre mixe, en honor a bueno, a esta cultura perdida, pero aún sigue habiendo. Y estaba a cargo de aspectos judiciales en el municipio de Zacatepec. Y bueno, también tenemos los mixtecos, que actualmente en Guanajuato se pueden contar como menos de 175 personas que hablan esta lengua y personas que habitan en esa cultura, bueno, que son de esta cultura, y representa un poco menos del 1%. La cultura mixteca está ubicada en el noreste de México y actualmente se puede conseguir mucho de esta cultura en los códices prehispánicos que se atesoran desde hace mucho tiempo. También tenemos en siguiente lugar los zapotecas, que también presentan un 1% de la cultura que habita aquí en Guanajuato. Y bueno, también parece que algunos se establecieron en los negocios de redes ¿cómo se llama? De mover, bueno, traficar, se puede decir, objetos entre Estados Unidos a México. Y bueno, este fue uno de los pueblos que ya estaba antes de la llegada de Cristóbal Colón. Esto implica que pertenece a las culturas precolombinas. Es considerada una civilización mesoamericana avanzada. Siguiente, por favor. Y ya por último les voy a hablar sobre los últimos pueblos que habitaron aquí, que tenemos a los maya. Y igual se encuentran muy pocos en esta región, igual en 1%. Son 109 personas registradas últimamente con el censo del 2017. Y bueno, como les dije, son muy pocos los que aún se conserva esta cultura con su idioma y costumbres intactas. Los mayas nacieron en territorios al sur de México y en otras zonas de América Central. En Guanajuato podemos encontrar algunas. Cuenta con una rica historia de 3000 años y se considera una de las culturas mesoamericanas de la precolombina más importantes. En lo que se destacaron los mayas fue en la construcción de pirámides dentro de sus centros religiosos y, bueno, en el arte. También fueron reconocidos en la arquitectura general y, bueno, por construir ciudades. Y por último, la ciudad que podemos encontrar aquí, bueno, perdón, ¿cuál ciudad? La cultura más importante son los totonacas. Y bueno, como ya les había dicho, no se encuentran muchos totonacas. De hecho, también se clasifica como un 1% de totonacas que pueden habitar en esta región. Y bueno, no suman ni, ¿cómo se llama? Ni 76 personas que se contaron con el último censo del INEGI. Esta cultura fue reconocida por su gran cantidad de cultivo de la tierra en el pasado. Los totonacas le dieron muchos problemas a los aztecas y bueno, por eso no se llevan tan bien. Fueron grandes aliados de los españoles y junto con otras culturas lograron hacer que la conquista española al imperio azteca fuera más fácil. A la llegada de los españoles cayeron muchos totonacas. Bueno, normalmente cayeron por las enfermedades como la viruela, que esta la trajo consigo los conquistadores y eso redujo su número de habitantes. Y bueno, se tiene un aproximado de 90,000 hablantes en todo México, no solamente en Guanajuato. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Yo les voy a hablar acerca de la arquitectura de Guanajuato. En primer lugar, tenemos el Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas. Se trata de una obra arquitectónica del neoclásico con un diseño sencillo, pero que refleja la bonanza guanajuatense de finales del siglo XVIII. Este espacio es símbolo revolucionario donde quedaron plasmados los murales de José Chávez Morado entre 1995 y 1996, en los que describe el proceso virreinal hasta su derrumbe. ¿Qué sigue, por favor?
El Callejón del Beso está ubicado en el centro histórico. Es uno de los lugares turísticos de la capital de Guanajuato más visitados. Los muros encierran la trágica historia de amor de Ana, una doncella de alta sociedad, y Carlos, un humilde minero. Los balcones del callejón, que casi pueden tocarse, eran el lugar donde los amantes se reunían a escondidas. Según la leyenda, las parejas que visiten estos espacios turísticos de Guanajuato deben darse un beso para asegurar la buena suerte. Debes tomar en cuenta que la entrada a los balcones se paga. También recuerda que es un destino muy concurrido y suelen hacerse filas largas para tomarse fotos. El que sigue, por favor. La Universidad de Guanajuato es uno de los íconos arquitectónicos más atractivos de la ciudad. Está ubicada en el centro histórico y fue fundada en 1732, y aunque edificios que la componen están diseminados por todo el estado, la sede principal es la que se roba la atención de todos los turistas. Lo que la hace destacar es su fachada neoclásica de cantera verde y la gran escalinata de más de 80 escalones. Aquí encontrarás uno de los mejores lugares turísticos en Guanajuato para tomar fotos y ver una linda vista de la ciudad. El Museo de las Momias está en pleno centro histórico de Guanajuato, en el Panteón Municipal de Santa Paula. Por su popularidad, es uno de los mejores lugares de Guanajuato para visitar. Incluso ha llegado a tener apariciones en películas. El museo cuenta con más de 100 momias, siendo la colección más grande del mundo. Si quieres vivir una experiencia única, debes visitarlo. Aquí podrás observar cuerpos que datan del año 1867, conocer datos sobre sus hallazgos y sobre el proceso de momificación. El museo ofrece todos los servicios: visitas guiadas, estacionamiento y baños. ¿El que sigue, por favor? El Mercado Hidalgo está ubicado en el centro histórico de Guanajuato, y en este lugar está ubicado lo que originalmente iba a ser una estación del tren. Es sin lugar a dudas una parada obligatoria si decides viajar a Guanajuato. En el primer piso encontrarás a precios muy baratos gran variedad de jugos, frutas, verduras, dulces y comida típica, mientras que en la parte de arriba un sinfín de artesanías, ropa y juguetes que captarán tu atención. Ten en mente que es mejor ir caminando porque no hay lugar para estacionar, y si buscan un hotel para pasar sus vacaciones, hay varias opciones cerca. ¿El que sigue, por favor? Y por último tenemos la Basílica de Guanajuato, que fue construida a mediados del siglo XVII. Es un templo emblemático y uno de los principales lugares de interés de Guanajuato. Su llamativa fachada de estilo barroco en tonos rojos y amarillos la hace resaltar entre los demás edificios del centro histórico. En su altar mayor se encuentra la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de Guanajuato, enviada por el rey Carlos V en el siglo XVI. También el Sagrado Corazón de Jesús, San Ignacio de Loyola y Santa Fe de Guanajuato. Frente a la basílica podrás encontrar la Plaza de la Paz y algunos restaurantes y hoteles. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre la escultura urbana. De esto tampoco encontré como tal mucha información, pero de las que encontré son las que les voy a mencionar ahorita. Bueno, la primera es el Quijote de Sebastián. Bueno, este está ubicado en la entrada del andador de Campero, que actualmente obstruye la vista. La segunda es la escultura de Jorge Negrete, que se encuentra en la Plaza del Ropero. Este es de tamaño natural y a la gente le agrada tomarse fotos literalmente abrazando la escultura. La tercera es la escultura de Leonardo Mierman. Este está entre automóviles y descarga la mercancía, y gente, la obra parece estar, parece estar estorbando y ha sido golpeada accidentalmente por varios camiones y nuevamente a reparar por el ayuntamiento, que es como el que estamos viendo aquí en la parte izquierda. Otra escultura es la de... espera. ¿Lo puedes cambiar, por favor? Gracias. La otra es la Casa de Guanajuato. Esta la podemos como juzgar por sus proporciones, ya que esta casa, que fue construida alrededor de 1920,
sería la más importante de los testimonios de Art Nouveau en la Roma, ya que su estilo abarca toda una fachada de 3 pisos. Y aunque el estilo de estas construcciones es ecléctico, la fachada de este inmueble guarda totalmente la fidelidad de Nouveau. Perdón, es que no lo sé pronunciar bien. Y bueno, basta colocarse enfrente de esta entrada principal en una esquina en corte de 45 grados para apreciar 2 costados saturados de trazos ondulados. ¿Puedes cambiar, por favor? Gracias. Bueno, ahora les voy a platicar un poco sobre la pintura. Igual que pasó, ay, bueno, igual que con San Miguel, encontré museos que son los que guardan este tipo de pinturas, bueno, de arte. El primero es el Museo del Pueblo de Guanajuato. Bueno, el acervo de este museo es muy variado. Va desde arte en miniatura hasta grandes colecciones de arte virreinal y popular. Bueno, cuando visiten este recinto, es bueno darse una vuelta por la capilla barroca y pues obviamente tomarse el tiempo para observar el tríptico guanajuatense, que es el mural de José Chávez Morado. El segundo museo es el de arte contemporáneo Primer Depósito. Aquí se pueden encontrar piezas de artistas reconocidos internacionalmente, como Leonora Carrington, Sergio Hernández y José Luis Cuevas. Y bueno, además de ser observador, quieren hacer sus propios trazos, se pueden inscribir a talleres de pintura para adultos y también para niños. Ocasionalmente invitan a artistas para que charlen con ellos y, bueno, sobre los procesos creativos y técnicos de sus respectivas obras. El tercero es el Museo Casa Diego Rivera. Este está abierto como museo en el año de 1975 y se ubica en la que fuera la casa natal del famoso pintor mexicano Diego Rivera. Su acervo en exhibición forma parte de la importante colección del ingeniero Marte R. Gómez, que, bueno, incluye obras realizadas durante su infancia como Cabeza Clásica, hasta sus últimas obras realizadas en un año antes de su muerte, que fue en 1956, como puede ser Paloma de la Paz y Madame Libet. Adicionalmente, su acervo cuenta con la colección de mini estampa, que fue construida por obra de artistas reconocidos, como el maestro José Luis Cuevas, entre otros. Y pues ya, esto sería todo por parte de la pintura. Bueno, respecto a la gastronomía de Guanajuato, esta es una de las más ricas de la región centro del país, y es que la mezcla de ingredientes españoles y prehispánicos dieron vida a platillos con texturas, sabores y aromas únicos. A lo largo y ancho del estado, durante todo el año, se llevan a cabo distintos eventos gastronómicos como festivales, encuentros de reconocidos chefs y de cocineras tradicionales, entre otros. El primer platillo son las enchiladas mineras, se le llama así porque Guanajuato fue el centro minero más importante del país en la época de la colonia. La preparaban las mujeres a sus esposos que trabajaban en las minas, y de ahí viene el mote aplicado a este platillo típico de la gastronomía de Guanajuato. Se hacen con tortillas de maíz rellenas de queso ranchero, cubiertas con salsa de chile guajillo y jitomate, y se suelen acompañar de papa, cebolla y remequeso. El siguiente platillo son las patitas de puerco, que es una delicia súper mexicana y se prepara con hierbas de olor, cebolla, escabeche, ajo y vinagre. Después está el pico de gallo con choconostle, que se trata de una salsa de pico de gallo tradicional, pero a diferencia de la tradicional, se prepara con choconostle, que es un fruto parecido a la tuna, pero con un toque un poco más amargo. También está el caldo de oso, que es una preparación ecléctica que se ha convertido en un clásico de la gastronomía y lleva jícama, pepino, piña o mango. Estos están rallados y a veces se acompaña de vinagre de piña, limón, chile piquín y queso. Una versión que data desde hace 50 años cuenta que el nombre surgió ya que un hombre apodado El Oso pedía un preparado especial de fruta y por curiosidad otros clientes querían probarlo también, así que pedían que les prepararan un caldo como el de oso. También están las guacamayas, que es una combinación de chicharrón rugiente, pico de gallo y aguacate, todo dentro de un bolillo y bañado en salsa roja.
y las gorditas de cacahuate, que están elaboradas con cacahuate tostado y endulzadas con piloncillo. También tenemos los tamales guanajuatenses, el pan de acámbaro, que es uno de los postres más famosos del estado de Guanajuato, y aunque parezca sorprendente, su aparición es relativamente muy reciente, ya que se estima que comenzó a prepararse durante la primera mitad del siglo XX. El pan tradicional de acámbaro tiene 3 presentaciones clásicas: tallado, ranchero y picón. No obstante, con el paso del tiempo se han sumado otras versiones como el pan de leche, el tornillo y la cambarita, entre otros. Y se cree que este pan tiene su origen en la tradición panadera del pueblo de San Pedro Bucaneo, cuyos panaderos fueron quienes llevaron a Cámbaro la masa característica de este pan. El pan de Bucaneo estaba hecho con azúcar, pulque, grasa de cerdo y harina. Sin embargo, la receta se transformó con el paso del tiempo, se cambiaron algunos ingredientes y se agregó la yema del huevo al pan. Y por último está el agua de betabel como bebida de Guanajuato. Bien, continuamos con las tradiciones. La que sigue, por favor. En primer lugar, tenemos el Festival Cervantino, que se celebra de forma anual durante el mes de octubre. Es una de las costumbres más populares de Guanajuato. Su origen se remota a la década de 1970, gracias a la iniciativa de un profesor universitario de la población que decidió que la cultura debía de extenderse y comenzó a escenificar obras de Cervantes en zonas de acceso público de la localidad. Esta idea fue detonante para atraer la atención de los habitantes de Guanajuato, perdón, luego de otras partes de México y posteriormente del mundo. Actualmente tiene la misión de difundir magníficos espectáculos de las artes escénicas y otras formas de arte. Durante sus ediciones hay presentaciones de danza, música, ópera y teatro. El Viernes de Dolores se festeja el último día de la Cuaresma, antes de que se celebre Semana Santa, y este se celebra en honor a la patrona de los mineros, la Virgen de Dolores. En el día del Viernes de Dolores se hace una conmemoración a los 7 dolores por los que tuvo la Virgen María durante la pasión y la muerte de Cristo. Es normal que durante esta celebración se regalen flores, velas, helado y agua, ya que se supone que estas últimas son un símbolo de las lágrimas de María. Las callejonadas es un ritual típico nocturno. La ciudad tiene un alma bohemia que se puede percibir en todos sus rincones, sobre todo entre sus pintorescos callejones. Un ejemplo de cosas que tiene que hacer en Guanajuato, que además forman parte de sus tradiciones culturales, pues son las callejonadas. Por las noches, grupos de personas, incluyendo turistas y pues personas curiosas, caminan por las pequeñas calles de la ciudad. Además de hacer un recorrido a pie, es típico ir acompañado de una estudiantina vestida con unos trajes de gala antiguos, escuchar canciones en guitarra, leyendas y bromas locales. Se hacen durante todo el año y alrededor de la ciudad hay diversos puntos de reunión desde donde unirse. La que sigue, por favor. La danza de peloteros está conectada con las raíces de México, con las culturas prehispánicas. Se trata de una danza prehispánica que contiene su origen con los puruandiros y los piñícuaros, ya que se desconoce cuál es su origen exacto. Se trata de una danza que tiene las particularidades de ambos grupos, escenificando la ofrenda a los dioses del sol y la luna. Esta ofrenda se hacía para que las deidades los ayudaran a sus batallas luego de la conquista española. Se trata de un baile que no tiene influencia española, teniendo un ritmo único y con cadentes marciales. La danza del torito es una danza tradicional muy representativa de los municipios de Guanajuato, Romita y Silao.
la cual tiene su origen en el año de 1837, gracias a una historia que sucedió en la hacienda de Chichimeyas. Se comenta que todo comenzó cuando un pequeño toro se escapó del corral y comenzó a causar problemas. El dueño de la hacienda jineteó con su caballo para atraparlo, pero falló, por lo que otros invitados del evento trataron de atraparlo. Así que en el evento los personajes que están en el baile son un charro, la maringüía, eh, el caporal, la borracha, el viaje, el jorobado, la muerte, el diablo y el apache. Es un baile muy movido y con un ritmo muy contagioso. La apertura de San Juan y Presa de la Hoya es uno de los eventos más importantes del estado de Guanajuato. Se trata de un gran evento cultural y artístico que se celebra el primer lunes de cada julio. Esta celebración tiene su origen en el siglo XVIII, precisamente en el año 1749, cuando se terminó la construcción de la presa de Hoya, en la que se tenía que abrir la represa para que el río pudiera dar agua fresca. Y esto era pues por culpa de la falta de las tuberías. Conforme fue pasando el tiempo, se fueron construyendo caminos y puentes para que las personas pudieran apreciar este evento mejor, y a este evento se le fue agregando comida, música, juegos e incluso un certamen de belleza de la ciudad. La que sigue, por favor. El aniversario de la toma de la Alhóndiga de Granaditas es uno de los eventos de la independencia que se estudian en las escuelas, es decir, uno de los eventos pues, más representativos de Guanajuato. Aquí, el 28 de septiembre de cada año, se conmemora la hazaña realizada en 1810, en la que el ejército insurgente, que era liderado por Miguel Hidalgo, se enfrentó a los españoles con el objetivo de quitarles el dominio para la Alhóndiga, luchando por la independencia de México. Durante el evento se realiza un desfile militar en el que participan las distintas escuelas militares y la fuerte de policía de los 46 ayuntamientos que hay en el estado de Guanajuato. Por último, como parte de sus tradiciones, agregué el vestido de la galereña, que tradicionalmente la población de Guanajuato ha sido minera, y de ahí que la minería tenga un papel crucial en su historia. La galereña era un traje de trabajo típico usado por las mujeres que esperaban a sus esposos mineros en las galeras. La composición de la galereña era muy sencilla y constaba de una falda de colores estructurada en varias capas, donde su capa más externa es de un tejido duro y su parte interior más suave. Además, la galereña incluye una blusa de color blanco bordada en la parte de arriba. Y por último, pues la banda o pañolete que se cruzaban del hombro a la cintura y rodeando su cintura. Muchas veces esto lo ocupaban pues como como parte del vestido, más que nada para darle pues más presentación y pues mayor uso a los colores. Esto sería todo por parte de nuestro equipo.